Las noches estaban siendo frías y siniestras en el poblado de Los Joveles, jurisdicción de San Isidro. Y la razón era porque cuando sonaban las enormes campanadas del templo de la Virgen del Rosario, iniciaba el toque de queda para que hombres y mujeres, pero sobre todo los hombres, corrieran a encerrarse a sus casas, pues a partir de ese momento se aparecía la bruja. Aquella malvada mujer acechaba a los hombres que por cualquier motivo trasnochaban los caminos o las avenidas del pueblo. Se les presentaba descendiendo por los aires como una bola de fuego y luego los hacía morir de espanto, transformándose ante ellos en una mujer horrible. Algunos testigos que se habían librado de morir o de quedar locos después de ver a la temible bruja contaban con horror la horrible experiencia que habían vivido cuando ésta se les había aparecido. Incluso las autoridades eclesiásticas estaban en alerta, pues ya iban alrededor de 4 individuos que habían sido encontrados con grande horror por sus familiares, rígidos, pálidos y lo peor, ya sin vida. Por eso, cuando ya el pueblo era cubierto por el oscuro manto de la noche, resonaban las campanas del templo, avisando a todos que era lo más prudente correr a sus casas y rezar el rosario para intentar alejar así aquella peste que se cernía sobre el poblado. En la casa de un hombre llamado Cástulo, su familia se preocupaba mucho, pues el mencionado hombre debía recorrer una gran distancia a caballo para atender una finca de la que era caporal, y mayormente siempre salía de su labor cuando la noche ya había caído. Por esto, su esposa Magdalena y sus 2 hijas Clara y Minerva se angustiaban esperando a su padre, luego que se extendiera más la noticia que una mujer acechaba a los caminantes nocturnos. Y a esto, Cástulo les decía a sus hijas: «Entiendo su preocupación, hijas, pero mi trabajo me exige quedarme hasta tarde, cuando ya he despachado al último peón. Pero debo decirles que durante el camino, yo me encomiendo a Dios y a mi ángel de la guarda para que me libre de todo mal. Así que no se preocupen, que yo siempre estaré bien». Sus hijas no quedaban tranquilas, pues por más que mucha gente negara la historia de las apariciones de la bruja, otras muchas decían que era real, y nadie debía confiarse a salir a deshoras de la noche. Pero lo cierto es que Cástulo tenía una doble vida, situación que su familia ignoraba por completo. El hombre de 60 años se las había ingeniado para enamorar a una joven mujer varias décadas menor que él, y siempre, antes de volver a su casa, la pasaba visitando. Debido a esto, se la hacía de noche, y no por las razones que él después le daba a su familia. Magdalena amaba inmensamente a su esposo, por eso todos los días vivía pidiéndole que no se demorara tanto, pues no imaginaba poder soportar si algo malo le llegara a pasar. Y así, los días pasaban, y durante algunas noches, los avistamientos de la famosa bruja dejaban de suscitarse, y una aparente calma nocturna volvía al poblado. Sin embargo, ya el señor cura del pueblo se había organizado con un grupo de gente para intentar averiguar quién podría ser la supuesta bruja. Una noche, después que las campanas de la iglesia hubieran dado sus tan temidos toques, toda la gente corría para ponerse a salvo en sus viviendas, mientras en casa de Magdalena, ésta miraba por la ventana hacia el exterior, esperando que su marido apareciera en la lejanía. De pronto, su hija mayor Clara se acercó a ella cabizbaja y tratando de contener el llanto. Entonces, Magdalena le preguntó: «Pues ahora, ¿tú qué tienes, muchacha?». La joven se soltó a llorar y respondió: «Ay, mamá, es Lisandro otra vez. Estuve hablando con María Elena, la de la tienda,
y me ha dicho que ella sabe de una relación que Lisandro mantiene con Noelia, la hija de Apolonio. Él me lo niega, mamá, pero mi corazón me dice que Elena está diciendo la verdad. Magdalena abrazó a su hija y luego, llenándose también de congoja, le dijo: «Ay, mija, por muy bueno que veas a un muchacho, cuando la tentación se apodera de ellos, no hay amor que los haga detenerse». Clara no pudo evitar derramar el llanto cuando un momento después entró Cástulo muy tranquilo a la casa y al ver a madre e hija abrazadas, dijo en tono de broma: «¿Qué pasa? No lloren que no me salió la maldita bruja esa». Magdalena se acercó y le dijo: «Ay, Cástulo, ni en broma digas eso. Gracias a Dios que estás bien». «Pues sí, pero... ¿y esta por qué llora entonces?», preguntó el hombre. Y Clara dijo: «Creo que Lisandro tiene otra mujer, papá. Solo Dios sabe desde cuándo me ha estado mintiendo». Y Cástulo, mostrándose como un padre intachable, dijo: «Tranquila, hija, ese tipo seguramente no es para ti. Pues mira el caso de tu madre. Antes de conocerme a mí, salió con puros patanes. Todos se burlaron de ella cruelmente a sus espaldas. Pero cuando nos conocimos, yo sabía que éramos el uno para el otro. Así que yo hice lo posible por conquistar su corazón, mostrándole una cara diferente del amor. Y desde entonces hemos sido felices. Así que tú no te decepciones, hija. Ya llegará el hombre indicado para tu vida». Magdalena miraba hacia el suelo y luego, levantando la cabeza, exclamó: «Tu padre tiene razón, hija. Yo sufrí muchísimo por esos tipos que me vieron la cara, hasta que él llegó a mi vida. Y fue hasta entonces que yo pude conocer el verdadero amor». Luego, volviéndose a Cástulo, le dijo: «Y por eso es que también te pido que no te demores tanto en la finca, porque no quiero que nada malo te pase». Cástulo respondió: «Tranquila, querida, el que nada debe, nada teme. Nada malo va a pasarme a mí. Y tu hija también, serénate y no sufras tanto por ese tipo que no merece la pena». Seguidamente, Minerva salió de la cocina y dijo: «Muy bien, familia, es hora de rezar. Recuerden que dijo el señor cura que es la única manera de ahuyentar a la bruja». Y así, la familia se reunió frente al altar de la casa y se pusieron a rezar para protegerse de la visita de la comentada bruja. Esa noche, todos dormían ya en el pueblo y también en la casa de Cástulo. Pero, por las calles empedradas, un incauto hombre regresaba al pueblo, después de haber estado departiendo unas cuantas copas con unos amigos en un poblado vecino. Era Pigmenio, un hacendado que gustaba de echarse sus tragos y quien volvía a casa un tanto borracho y montado en su mula. El hombre volvía todavía consciente cuando de pronto miró cómo la bestia sobre la que iba montando comenzó a impacientarse y a protestar. Seguidamente, las aves en los árboles volaron espantadas y a continuación, sobre el negro cielo, apareció una llama de fuego que titilaba sutilmente. Pero cuando descendió hasta caer en la calle empedrada, se inflamó espantando al animal, el cual, parándose en dos patas, dejó caer a su jinete al suelo para después salir huyendo despavorida. A la mañana siguiente, Pigmenio fue encontrado en el lugar donde se había caído, pero para su suerte, el hombre estaba vivo. Entonces, contó lo que había vivido a todos los vecinos. «Fue espantoso», decía. «Vi venir una llama por el aire y luego, tras tocar el empedrado,
se alzó como un fogón, haciendo que mi mula se espantara. Después, vi la figura de una mujer emerger del fuego. Su sola presencia me causaba mucho temor, y por un momento sentí la certeza de la muerte. Sin embargo, la mujer simplemente se acercó y me dijo: «A ti no te haré daño para que seas mi heraldo, para que cuentes a todos todo lo que has visto y oído, y diles también que no miré hasta que se cumpla mi venganza». Luego de eso, la mujer se adentró al bosque y desapareció, riendo a carcajadas. Los oyentes se llenaron de miedo, pues Pigmenio no era un hombre de bromas, y una vez más tenían el testimonio de otro ciudadano que había visto en carne propia a la tan temida bruja. Entonces, el mayordomo de la iglesia, quien se encontraba entre los presentes: «Vaya, esto ya no es cosa que puedan resolver las autoridades terrenales, ya que los soldados que nos han mandado al comandante de la policía no pueden hacer nada cuando la bruja se presenta. Pienso que debemos exigir al señor cura su intervención para hacerle frente a esta misteriosa mujer que quiere mantenernos en la angustia y en la zozobra». Pigmenio, quien era precisamente un hombre de fe, lo secundó y dijo: «Yo también creo firmemente que el cura tiene que intervenir para detener a esa malvada mujer». Entonces se fueron todos los que estaban ahí en dirección a la parroquia, con la intención de pedirle al párroco idear un plan para detener los ataques de la misteriosa bruja. Ese mismo día, cuando ya estaba oscureciendo, nuevamente las campanas del templo se escucharon en el poblado, de modo que la gente ya sabía lo que tenía que hacer. Todos, menos Cástulo, quien todo el día había pasado pensando que esa noche la pasaría con la joven con quien engañaba a Magdalena. Cástulo salió en su caballo de la finca, mientras iba pensando qué excusa le daría a su familia para que no sospechara nada sobre él, y se decía para sí mismo: «Ya lo tengo. Les diré que tuve que quedarme en la finca para no arriesgarme a toparme con la vieja bruja. Eso lo creerán fácilmente, y con ingenuos que son, hasta me darán la razón». Y así, se desvió por un camino que llevaba a la casa de Isaura, su joven amante. Cuando apenas había avanzado alrededor de una cuadra, sintió extrañamente que el aire a su alrededor se tornaba frío y seco. Las aves nocturnas cantaban a la lejanía, cuando de pronto su caballo comenzó a agitarse, como si sintiera que algo lo estaba siguiendo de cerca. Cástulo trataba de apaciguar a su corcel, cuando de pronto escuchó una voz de mujer que desde la negra espesura del bosque le susurró: «Creo que vas en la dirección equivocada, amigo. Tu casa no está por estos lados». El hombre detuvo el paso y dijo sin miedo: «¿Eres tú la bruja de la que tanto hablan? ¿Esa que ataca solo a los hombres? Supongo que tuvieron que haberse burlado mucho de ti para que estés tan resentida con nosotros». Cástulo no imaginaba que sus palabras desatarían la furia en aquella mujer, de modo que ésta respondió: «Habla todo lo que quieras, porque en unos momentos la tierra de tu sepultura no te va a permitir abrir tu maldita boca». A continuación, la mujer emergió de los árboles envuelta en sombras, mientras Cástulo cargaba su pistola y decía: «Te voy a mostrar mi magia, malnacida mujer». La mujer se elevó en el aire, y entonces la luz de la luna le dio en el rostro, y a continuación, Cástulo, muy sorprendido, exclamó: «¿Pero qué demonios? ¿Tú eres la bruja?». Seguidamente, el caballo de Cástulo se encabritó
y dando un relincho estridente, dejó caer a su montador al suelo. Luego, desapareció corriendo por el camino, como alma que lleva al diablo. Derribado, Cástulo soltó su arma, al mismo tiempo que un par de manos gélidas lo tomaban por las piernas. Entonces, al tratar de incorporarse, vio que un rostro de muñeco se le acercaba flotando y le decía con voz de ultratumba: «En este bosque mando yo, y mi sentencia para ti en este momento es que te vayas con el diablo a sufrir el tormento eterno». Al instante, comenzó a emanar de la tierra un humo blanco y denso, con un fuerte olor a azufre. Y de entre las matas que había alrededor, emergieron unos diablos con sus tridentes, riendo burlescos a carcajadas. Cástulo sintió que la respiración se le cortaba, y poco a poco se le fue escapando el aliento. Finalmente, su cuerpo se fue doblando hasta quedar inerte, tendido sobre el camino. La bruja flotaba sobre Cástulo, como un trozo de seda en el aire. Y luego, lanzando una sonora carcajada, se desvaneció entre los árboles del bosque, dejando el cuerpo del hombre abandonado en el suelo. Pues bien, querida comunidad, la luz del día siguiente bañó el poblado, y en casa de Cástulo, Clara se despertó temprano y, viendo a su madre recostada junto a la ventana, le dijo suavemente: «Mamá, ¿no vino papá anoche?». Magdalena la miró con ojos de tristeza y respondió: «No, hija, y me temo lo peor». Y efectivamente, Magdalena tenía razón. No había pasado mucho tiempo de aquella conversación entre madre e hija cuando alguien llamó a la puerta. Era uno de los vecinos que venía a comunicar con pesar el hallazgo del cadáver de Cástulo. Con la muerte de aquel hombre, el pánico se apoderó con más fuerza entre la población, y Magdalena, junto a sus hijas, lloraron con dolor la muerte de Cástulo. Durante el sepelio del difunto, Lisandro, el novio de Clara, se acercó a ella para acompañarla en su pesar. Sin embargo, cuando ya volvía nuevamente a casa, éste le confesó los rumores. Él estaba teniendo un amorío con Noelia, y no solo eso, Noelia estaba esperando un hijo suyo. Clara sintió que la vida se le iba. Su corazón no podía aguantar tanto dolor en esos momentos, y sin decir una sola palabra, se alejó de Lisandro. La comunidad estaba consternada. ¿Cuántas más serían las víctimas de aquella despiadada mujer?, se preguntaban. Entonces, el señor cura convocó a una reunión para planificar de manera oficial la cacería de la bruja. Sin embargo, los pobladores no estaban preparados para lo que pasaría tan solo una noche después de la muerte de Cástulo. La noche siguiente, el cura mandó a llamar a todos los feligreses a entrar a la iglesia, sobre todo a los varones, y les pidió que se resguardaran ahí por si la bruja se volvía a aparecer esa noche. Entonces, todos los fieles acudieron a la iglesia, y también en el atrio se reunió un grupo de gente que ya no cabía en el interior del templo. El señor cura y algunos de los hombres del pueblo resguardaban los alrededores, y Magdalena, junto a sus hijas, se habían quedado cerca de una columna en la entrada, pues no habían alcanzado lugar dentro de la iglesia. Pero saben, también ahí a la entrada se encontraba Isaura, cubriéndose el rostro con un rebozo, como si estuviera ocultándose de alguien. Las calles estaban vacías, y todas las personas parecían estar en el templo. Todas, menos una, el enterrador del cementerio. El viejo hombre aquel no había recibido la invitación del señor cura, y yacía cuidando su puesto en el panteón como de costumbre. Entonces, mientras se preparaba un café para soportar el frío de la noche,
escuchó un estruendo que lo hizo ponerse en alerta. Poniendo atención, escuchó como si alguien estuviera escarbando una de las tumbas. Entonces, tomando su machete, salió de su caseta rápidamente, diciendo: «Son profanadores, pero ahorita mismo se las van a ver conmigo». Cuando llegó al lugar de donde parecían provenir los ruidos, se quedó perplejo con lo que vio. Lo que estaba ahí era un muerto que intentaba salir de su sepultura. El enterrador quiso rezar una oración, pero su lengua no se lo permitió. Entonces vio con espanto cómo aquel cuerpo emergió de la tierra, arrastrando una larga cadena, y se encaminó hacia la entrada del cementerio. Luego, siguió lentamente recorriendo las calles y avenidas de aquel pueblo. Cuando el sepulturero logró salir de su estupor, se acercó a la tumba de donde había salido aquel muerto y vio que en ella se leía: «Aquí yacen los restos de Cástulo Aguirre, el hombre que recién habían enterrado el día anterior». El difunto salió de la tumba y caminó por las empedradas calles que estaban solitarias, pues toda la gente se encontraba resguardada en la iglesia, y arrastrando su larga cadena, llegó hasta el templo. Ahí, los hombres que yacían de centinelas vieron venir por un oscuro callejón la figura de un hombre que avanzaba lentamente y caminando de una forma muy extraña. Y tras escuchar que venía arrastrando unas pesadas cadenas, se fueron rápidamente a llamar al señor cura. Poco a poco, el muerto se fue acercando, hasta que por fin los faroles que rodeaban el atrio dejaron ver su identidad. Todos los que estaban ahí se quedaron estupefactos cuando vieron que se trataba de Cástulo, quien todos sabían ya estaba fallecido y a quien recién habían ido a enterrar el día anterior. «Esto no puede ser», dijo uno de los presentes. «Ese hombre ya está muerto. ¿Cómo puede ser posible que lo estemos viendo?» El muerto se acercó y con su cara descarnada gritó con voz de ultratumba: «Gente de los Joveles, yo he vuelto de mi sepulcro para revelar la identidad de la tan temida bruja que los ha estado atormentando, y la misma que a mí me ha quitado la vida». Todos se escandalizaron y le pedían una explicación al sacerdote de la visión de aquel muerto que todos estaban teniendo. La bulla llegó a oídos de Magdalena por alguien que le dijo: «Es su esposo, Magda. Ha venido de la muerte para hacer una revelación. Nunca había visto algo así de diabólico como esto». La mujer salió de entre la gente y vio ahí con gran asombro el cuerpo de su marido, con la carne descompuesta y desprendiéndose lentamente de sus huesos ya podridos. Isaura miraba desde más atrás cómo aquel hombre que en vida había sido su amante se acercaba al templo realmente como un muerto viviente. Y el muerto entonces dijo: «La mujer que ustedes están buscando es esa de ahí». Y seguidamente señaló con sus huesudas manos a su mujer, Magdalena. La gente se quedó sorprendida por la inesperada revelación que había hecho el difunto. Magdalena entonces respondió a continuación: «No entiendo. ¿Cómo es que aún después de la muerte has venido otra vez para seguir mortificándome la vida?» El muerto a continuación tomó la pesada cadena que arrastraba y lanzó un latigazo con ella. La cadena se estiró a gran velocidad hacia Magdalena, sacando chispas sobre las piedras del suelo. Entonces la mujer reaccionó rápidamente y se elevó del suelo en el aire como si fuera una pluma. La gente comenzó a escandalizarse y a llenarse de un profundo terror. Y Magdalena, desde el aire, dijo: «Eres un maldito. Tú y todos los que murieron antes merecían ese destino. Quizá ya pasó mucho tiempo de aquel momento cuando me vieron la cara,
pero ese rencor nunca lo he podido sacar de mi corazón. Y cuando me enteré que tú, el hombre que me vino a salvar de los demás, me era también infiel, las heridas se volvieron a romper, y ahora con mucho más odio y desprecio. El hombre jaló nuevamente la cadena y lanzó un ataque diciendo: no creí que una mujer que parecía ser tan santa como tú se entregara de esa manera a Satanás. La cadena chisporroteó casi alcanzando a Magdalena. Entonces ésta dijo temblando de cólera: tú no sabes de lo que es capaz una mujer que ha sido herida en lo más profundo de su corazón y sus ilusiones. Y seguidamente se lanzó sobre el cadáver y de un zarpazo certero le arrancó la quijada. El muerto, a pesar de su herida, no se rindió y con sus huesudas manos tomó a Magdalena por el tobillo. Pero ella, con un destello incandescente, se transformó en una bola de fuego que chamuscó la extremidad de Cástulo, haciendo que su agarre se desvaneciera. Las gentes, presas del espanto, dijeron al señor cura: Padre, por el amor de Dios, haga algo para que se termine esta pelea tan abominable. El sacerdote, sin embargo, se había quedado inmóvil, pues no era capaz de comprender el macabro espectáculo que se estaba desarrollando frente a sus ojos. El cadáver viviente agitó nuevamente la cadena que arrastraba, sacando chispas del empedrado, y luego, con su voz infernal llena de angustia, decía: Dios mío, puedo sentir cómo los gusanos carcomen mis entrañas. Las garras del diablo me desgarran el alma y me están llevando al abismo. Perdóname, Dios, por piedad. Perdóname por obligar a Isaura a perder a la criatura que llevaba en su vientre, un inocente que fue el fruto de un amor pecaminoso. En ese momento, un grito desgarrador de Magdalena atravesó la atmósfera. Seas maldito por siempre, Cástulo. Hoy mismo sé que te arrastrarás hacia el infierno, el lugar donde debes estar. En ese instante, Isaura se echó a llorar tras escuchar la brutal confesión, mientras las hijas de Magdalena, Clara y Minerva, se acercaron a ella para consolarla. El mayordomo que se encontraba dentro del templo salió al atrio al oír el escándalo y al ver a Magdalena flotando en el aire, le gritó a los demás que se habían quedado paralizados: Pero, ¿por qué se quedan ahí parados? ¿Que no piensan atacar a la bruja? Magdalena entonces hizo un vuelo rasante y con sus 2 manos arrancó la cabeza del muerto viviente, el cual cayó desplomado al suelo como si fuera un tronco. Después, la mujer voló hacia el lugar donde se encontraba Isaura, acompañada de sus hijas. La gente que estaba ahí cerca se llenó de un terrible pavor, de modo que formando una estampida, intentaron meterse todos al templo en su desesperación por escapar. El mayordomo, empujándolos hacia afuera con una mano, levantó su revólver con la otra y comenzó a disparar al aire, en un intento inútil por derribar a Magdalena. Esta, sin embargo, mirando a sus hijas junto a Isaura, les dijo a ambas: Siento que hayan tenido que ver en lo que me he convertido, pero este es el resultado del enorme dolor que he cargado dentro de mí por tantos años. Y Clara, que lloraba junto a Isaura, le dijo a su madre: Así que, ¿quiere decir que la bruja siempre fuiste tú, mamá? De verdad que eso me ha dejado pasmada. Y pues, como sé que esta gente es capaz de buscarte donde sea y de acabar contigo, yo no te dejaré sola, mamá. Entiendo perfectamente tu dolor. Lo siento en mi propia alma. Y por eso, deseo que me enseñes a ser bruja a mí también. Isaura se les unió y dijo entre lágrimas:
Yo, señora Magdalena, no soy su enemiga. Yo también soy una víctima aquí, un alma herida por la misma mano, pero desde ahora en adelante también quiero ser bruja. Minerva se había quedado sin palabras, pero escuchando los disparos que pasaban silbantes muy cerca de ellas, dijo también: igual quiero ser bruja, mamá. Si para enfrentarme a este mundo que tanto las ha lastimado a ustedes, me tengo que convertir en una bruja, entonces también quiero serlo. Y el mayordomo le dijo a los hombres: ¿qué están esperando? Acaben con ellas de una vez. Pero Magdalena no les dio tiempo. Entonces, con un movimiento rápido, hizo salir una columna de humo negro que las cubrió a las 4, y en un abrir y cerrar de ojos, todas desaparecieron del lugar. Y saben, todos los fieles dentro del templo quedaron llenos de miedo y de incertidumbre, y a partir de esa noche, la zozobra aumentaba en el pueblo de los Joveles, con cada sombra y con cada susurro del viento. Y el muerto que había salido de su tumba para el espanto de todos, regresó a su lugar de reposo. Sin embargo, durante las noches siguientes, se le escuchó nuevamente andar por las calles, arrastrando su cadena y buscando la cabeza que le había sido arrancada. Eso fue un tormento constante, hasta que finalmente el sacerdote, acompañado por algunos fieles valientes, llevaron la cabeza en procesión solemne a sepultar junto con el resto del cuerpo. Pero entonces, ¿qué pasó después de los Joveles? ¿Cómo siguió la vida de los pobladores, ahora que sabían que 4 posibles brujas se escondían en el bosque? Díganos si quieren una segunda parte de esta historia tan misteriosa y siniestra, y con gusto les contaremos el desenlace. Por el momento nos quedamos aquí. Hasta la próxima, queridos amigos.